Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es martes 22 de agosto. Es un día de fiesta cuando se celebra una advocación a la Virgen María, que es Santa María Reina. Aquí no hacemos uso de las lecturas de cada fiesta de los santos. Seguimos el orden correlativo de las lecturas. Y en la primera parte nos estamos acercando ya al final de la homilía del 16 de marzo de 1980. Solo nos queda la homilía del 23 de marzo en Catedral y la del 24 en el Hospitalito, donde sucedió el magnicidio, el martirio de Monseñor Romero. Ayer les decía yo que estábamos hablando de Monseñor con ese título maravilloso, título de la voz de los sin voz. Hoy podemos decir que sigue la voz hablando por aquellos que no pueden hablar. Monseñor toma documentos, cartas, opiniones, saludos que la gente no puede hacer por su cuenta. Él sí los lee. Y decíamos ayer, aunque esto le cueste la vida. La frase para hoy precisamente tiene que ver con esto. Es una carta, dice Monseñor, carta muy valiente de la Comisión de Derechos Humanos. Y él lee esta carta, dice lo siguiente: consideramos que estos delitos no son hechos aislados, sino que concatenados con todas las manifestaciones represivas contra personas, instituciones, edificios, que se ha venido incrementando en nuestra patria a raíz del estado de sitio. Esta represión en ascenso tiene como objetivo principal desestabilizar, neutralizar y asolar con todo el movimiento popular por la liberación integral de la explotación de la miseria, la represión, las cuales son expresiones de esa violación estructural y permanente de los derechos más elementales del salvadoreño. Y agrega Monseñor Romero, y expresa el valor con que seguirán luchando, ya que la dinamita tampoco puede detener esta lucha por los derechos. Hasta aquí la frase. Hay que hacer notar que estas comunidades, como la Comisión de Derechos Humanos, por solo el hecho de estar organizados, eran objeto de represión. Hay una institución de las organizaciones populares, venía el Escuadrón de la Muerte y ponían una bomba y destruía y mataba. Más adelante vamos a escuchar cómo Monseñor denuncia precisamente cómo las madres, el Comité de Madres de Desaparecidos, tenían una sede, también le fueron a poner una bomba. Y dicen ellas, pero ¿en qué les afecta nuestra sede? Si aquí es el lugar donde venimos a llorar la desaparición de nuestros hijos. ¿Qué daño le hace nuestra sede? Y sin embargo, le pusieron una bomba. Oigamos a Monseñor. También una carta muy valiente de la Comisión de Derechos Humanos, y le agradezco que se haya dirigido a mí como expresión de su aflicción y de su entereza, para decirme frases que a mí también me llenan de mucho valor. Consideramos que estos delitos no son hechos aislados, sino que concatenados con todas las manifestaciones represivas contra personas, instituciones, edificios, que se ha venido incrementando en nuestra patria a raíz del estado de sitio. Esta represión en ascenso tiene como objetivo principal desestabilizar, neutralizar y asolar con todo el movimiento popular por la liberación integral de la explotación, la miseria, la represión, las cuales son expresiones de esa violación estructural y permanente
de los derechos más elementales del hombre salvadoreño y expresa el valor con que seguirán luchando, ya que la dinamita tampoco puede detener esta lucha por los derechos. También les agradezco y me solidarizo con las madres de los desaparecidos en su bonita carta que me anima también. Pedimos disculpas a usted y a los católicos que nos escuchan, pero no podemos menos que indignarnos ante tan cobarde atentado contra un local, el cual al menos nos sirve para llorar y consolarnos por la pérdida de nuestros seres queridos. Se habla también de que 40 víctimas más de la represión han sido abatidas en Aguilares, pero como queremos ir siempre serios en la información, esperamos confirmarlas como acostumbramos siempre que se trata de hechos tan graves como es la vida humana. Por otra parte, han sido asesinados 4 miembros de orden, por lo menos un ingeniero agrónomo, un piloto aviador. Ha habido también dificultades en los operativos de la reforma agraria. Se han encontrado armas en lugares que fueron sorprendidos por la reforma. Capturas y atropellos. El joven José Guillermo Castro, se trata de un gran amigo mío y siento mucho de veras que ya va pasando el tiempo desde que lo capturó la policía en La Unión cuando volvía de una reunión en Panamá y no se sabe de su paradero. Inicialmente, dice una notita que me llegó, la Policía Nacional confirmó su captura al padre de Guillermo, pero luego le dijeron que no lo habían visto. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Estamos en el tiempo de los jueces. Sabíamos nosotros que acompañar al pueblo de Israel en toda su historia siempre nos iba a dar esas pautas de conocer gente diferente, verlos en su accionar, cómo actúan. Y ahora tenemos a un nuevo personaje. Tenemos a Gedeón, un juez. Pronto vendrá otro juez más conocido que es Sansón. Y les decía que el último juez va a ser Samuel, el último juez y el primer profeta. La lectura de hoy está tomada, la primera lectura está tomada de Jueces capítulo 6, versículos del 11 al 24, y dice lo siguiente: En aquellos días el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina de Ofrá, propiedad de Joás de Abiezer, mientras su hijo Gedeón estaba trillando al látigo en el lagar para esconderse de los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, valiente. Gedeón respondió: Perdón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido encima todo esto? ¿Dónde han quedado aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres de Egipto? De Egipto nos sacó el Señor. La verdad es que ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a los madianitas. El Señor se volvió a él y le dijo: Vete, y con tus propias fuerzas salva a Israel de los madianitas. Yo te envío. Gedeón replicó: Perdón, ¿cómo puedo yo librar a Israel? Precisamente mi familia es la menor de Manasés, y yo soy el más pequeño en casa de mi padre. El Señor contestó: Yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón insistió: Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú quien habla conmigo.
no te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda y te la presente. El Señor dijo, aquí me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón marchó a preparar un cabrito y unos panes ácimos con media fanega de harina. Colocó luego la carne en la cesta y echó el caldo en el puchero. Se lo llevó al Señor y se los ofreció bajo la encina. El ángel del Señor le dijo, coge la carne y los panes ácimos, colócalos sobre la roca y derrama el caldo. Así lo hizo. Entonces el ángel del Señor alargó la punta del cayado que llevaba, tocó la carne y los panes, y se levantó de la roca una llamarada que los consumió. Y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón vio que se trataba del ángel del Señor, exclamó, ¡ay, Dios mío, que he visto el ángel del Señor cara a cara! Pero el Señor le dijo, paz, no temas, no morirás. Entonces Gedeón levantó ahí un altar al Señor y le puso el nombre de Señor de la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gedeón. Vienen las batallas. Dios busca lo más pequeño, lo más sencillo, para hacer sus grandes obras. Gedeón es el muchacho y está escondido. Madianitas los están atacando. ¿Recuerda usted de Madián? Madián es la tierra donde se fue a refugiar Moisés. Y ahora ellos, ya dentro de esta tierra, tienen que conquistarla. Y se va a valer de personas insignificantes como Gedeón. Claro que lo va a convertir en un guerrero. Conocemos más la historia de Sansón, estoy seguro, muchacho. Su secreto era la cabellera. Pero de esos jóvenes, de esos pequeños, se vale Dios para hacer grandes cosas. Gedeón entra en un diálogo, un intercambio de palabras con el ángel del Señor y finalmente queda convencido que no es cualquier aparición, que no es cualquier visión la que está teniendo, es Dios mismo el que habla con él. ¿Tiene temor de morir? Sí, lo ordinario del Antiguo Testamento, el que mira a Dios cara a cara, moría, pero Dios le dice, no morirás. Así le pasó al profeta Isaías, he visto al Señor y no morirás. Un ángel toma una brasa del altar, se la pone en la boca a Isaías y ya le dice, ya tienes labios puros, ve a predicar. Gedeón tuvo la experiencia con este Dios y tenía temor de morir, pero no murió. Tenía que hacer un gran trabajo, liberar al pueblo de Israel. Ahora es el turno de atacar a los madianitas. Después serán los amorreos, los cananeos, los filisteos. Y allá vamos a encontrar aquella gran batalla de David contra Goliat. El Evangelio de hoy, capítulo 19 de Mateo, versículos 23 al 30, dice lo siguiente. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo los discípulos dijeron espantados, entonces, ¿quién puede salvarse?
Jesús les quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: pues nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: les aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermana, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es imposible que yo no les venga a hablar en un texto como este de la experiencia de cómo yo viví el sacerdocio por dentro, no por fuera, que algunas cosas no se logran comprender por fuera. Está clara la posición de Mateo en este capítulo 19. Ayer vimos a ese señor, a ese muchacho, joven, era muy rico, mejor se fue, desapareció. No le interesaba el reino de Dios. Era un judío porque cumplía los mandamientos. Se quedó siendo judío. Ahora tenemos una enseñanza de por qué no es fácil entrar en el reino de los cielos. No es fácil. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Las ciudades en la antigüedad tenían una especie de triángulo. Eran unas puertas secretas para escapar por si atacaba el enemigo. Y Jesús dice: más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja. Esa es la aguja, esa puerta secreta. Puede pasar. No es que es imposible. No, puede pasar. Se va a raspar la joroba, pero puede pasar. Es más fácil a un camello pasar por esa puerta secreta, por ese agujero secreto, por esa aguja, a que un rico entre en el reino de los cielos. Cuando la riqueza nos atrapa, cuando los bienes nos atrapan, casi es imposible que Dios pueda hacer algo. Eso es lamentable. Es lamentable. Pero cuando alguien comprende que la última palabra no la tienen las cosas, ni el dinero, ni el poder, ni el placer, se alcanza un grado de felicidad. Les quiero contar esta experiencia del sacerdocio y en general de la vida religiosa. Marx enseña un adagio: cada quien trabaja según su capacidad, cada quien recibe según su necesidad. Marx lo aprendió de los anabaptistas en Alemania, de ese grupo cristiano. No es original la frase de Marx, pero dice una gran verdad. Cuando yo entro al seminario, soy un joven, yo no pagué un solo centavo por todo mi estudio y estuve 10 años, 7 meses. Los sacerdotes mayores, los sacerdotes que estaban activos, ellos trabajaban para que yo estudiara. Después yo me ordené sacerdote y yo trabajé porque allá atrás había un grupo de jóvenes estudiando para ser sacerdotes.
A mí no me daban un sueldo. No existe el sueldo en las congregaciones. Existe un estipendio, un dinerito. Cuando yo entré me daban $30 en el mes. Cuando llegué a Panamá me dieron $50 al mes. Esto es una ayuda para tomarme un sorbete, para ir al cine. Es para lo que yo quisiera hacer. Claro que se produce dinero, porque la gente nos regala, porque la gente se paga en las misas, se recogen colectas, etc. Pero nada de eso viene para mi bolsa. Esto va para las obras de la congregación. Es bueno ese método. En un colegio cobra una mensualidad, el ingreso va para la congregación, para que aquellos estudien. Y algo más, cuando ya los sacerdotes no pueden trabajar, hay que acompañarlos hasta el último suspiro de sus vidas. Se gasta dinero en medicina, en enfermera que los cuide, etc. Para eso trabaja. Este método, yo me sacrifico hoy porque alguien se sacrificó por mí y porque alguien se va a sacrificar cuando llegue yo a mis últimos días. Es una vida ordenada, muy buena. Es un modelo económico donde todo el dinero entra a una caja común y la administra un sacerdote, el ecónomo. Esto es igual en las congregaciones religiosas, femeninas, masculinas. El dinero se pone junto y de ahí se administra. Y nunca nos falta ni la comida ni la medicina. Y cuando hay que salir, porque hay que ir a un estudio, todo lo cubre la congregación. Pedro le dice, nosotros hemos dejado todo, ¿sí? Y vas a recibir 100 veces lo que has dejado. Y yo les puedo decir, yo no dejé nada, no tenía nada. Pero llegué a vivir por muchos años dentro de la congregación, sin que de mi bolsa saliera un centavo, sin que mi familia pagara. Todo lo manejó la congregación. Hasta el último día que yo estuve en la congregación, todo se manejó con esa intención. La experiencia del reino de Dios es multiforme. Yo les cuento esta experiencia porque la viví, no me la contaron, la viví. Pero yo sé que muchos de ustedes tienen su propia experiencia en familias, en cooperativas, en agrupaciones, en movimientos pastorales, en comunidades de base. Cada uno tenemos nuestra propia experiencia. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que Dios sea el que ocupe el centro. No el dinero, no el poder, no el placer, no la fama. Cuando Dios ocupa el centro, todo lo demás es secundario. Esta es una experiencia que yo les cuento, vivida, y cada uno de ustedes piense cuál es su propia experiencia. Bendiciones para todos y para todas.